Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal El Evangelio, Poder de Dios. En este día vamos a continuar con el estudio sobre la Trinidad de Dios. Hablamos acerca de que la Trinidad es una comunión eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a lo cual eso tiene un nombre llamado la divinidad. También hablamos que la Trinidad es una doctrina y hablamos de la definición de esta doctrina. Hablamos del trabajo que se tuvo que hacer para guardar la enseñanza de la Trinidad. Y también estuvimos viendo el ejemplo de un dogma que se encuentra en el símbolo de Atanasio, formulado en el siglo V. Entre otras las cosas, también demostramos la existencia de la Trinidad en la palabra de Dios y contextos bíblicos y los componentes que están dentro de la Trinidad mencionada en el Antiguo Testamento. Pues ahora vamos a continuar bajo el estudio de la Trinidad en el punto 2, que es en el Nuevo Testamento, cómo se expresa el vocablo de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Los cristianos primitivos consideraban como base o fundamento de su fe la verdad de la unidad de Dios. Tanto a los judíos como a los gentiles podían testificarles diciendo: creemos en un Dios, pero al mismo tiempo tenían la palabra clara del Señor Jesús para demostrar que reclamaba para sí una posición y autoridad que hubiera sido blasfemia de su parte reclamarla si no hubiera sido Dios y los escritores del Nuevo Testamento. A referirse a Jesús, emplean un idioma que indica que reconocían a Jesús como por sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, como dice Romanos 9:5. Y la experiencia espiritual de los creyentes confirma y apoya estas afirmaciones. Cuando conocían a Jesús, lo conocían como Dios. Lo mismo se puede decir del Espíritu Santo. Los cristianos primitivos no podían menos que creer que el Espíritu que residía en ellos, que los guiaba, les enseñaba y los inspiraba para caminar en novedad de vida, era un ser a quien podían conocer y con quien podían tener verdadera comunión, y no una simple influencia o sentimiento. Y cuando leían el Nuevo Testamento, descubrían que en sus páginas se le asignaba al Espíritu Santo los atributos de la personalidad. De manera entonces que confrontaban a la iglesia primitiva dos verdades, a saber, que Dios es uno y que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y estas dos grandes verdades relativas a Dios constituyen la doctrina de la Trinidad. Dios el Padre era una realidad para ellos, el Hijo era una realidad para ellos, y así también lo era el Espíritu Santo. Y la sola conclusión a que se podía llegar de estas verdades fue que en la divinidad existía una distinción real pero misteriosa de la personalidad, distinción que se puso de manifiesto en la obra divina para redención del hombre. Varios pasajes del Nuevo Testamento mencionan las tres personas divinas. Mateo 3:16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 16, 17 y versículo 26. Dice así: Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el verso 26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan capítulo 15, versículo 26 dice: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Gálatas 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Efesios capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 13. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y el verso 13 dice: En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hebreos 9:14 dice: Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas ante Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Una comparación de textos tomada de todas partes de las Escrituras nos demuestra lo siguiente. Número 1. Cada una de las tres personas es creadora, aunque se afirma que hay un solo Dios creador. Job 33, versículo 4 dice: El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Altísimo me dio vida. Isaías capítulo 44, versículo 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por sí misma. Número 2. Cada una de las personas es
denominada Jehová. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jeremías capítulo 23, versículo 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ezequiel capítulo 8, versículo 1. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí se puso sobre mí la mano de Jehová el Señor. Cada una de las personas es denominada el Señor. Romanos capítulo 10, versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Lucas 2:11. Y que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cada una de las personas es denominado el Dios de Israel. Mateo capítulo 15, verso 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17. Y haré que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 2 y versículo 3. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Cada una de las personas es denominada el legislador. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Santiago capítulo 4, versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Cada una de las personas es denominada omnipresente. Jeremías capítulo 23, versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea?
¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Cada una de las personas es denominada la fuente de vida. Deuteronomio capítulo 30, versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Hemos visto que cada una de las personas es denominada de la misma manera, y sin embargo se afirma que hay un solo ser que se puede describir de esta manera. Número 3. Cada una de las personas hizo a la humanidad. Salmo 103. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Cada una de las personas resucita a los muertos. Juan capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cada una de las personas resucitó a Cristo. 1 de Corintios 6:14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Juan capítulo 2, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cada una de las personas comisiona el ministerio. Segunda de Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hechos 2:28. Por tanto, mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Cada una de las personas santifica al pueblo de Dios. Judas capítulo 1 y versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cada una de las personas efectúa toda clase de operaciones de carácter espiritual, como lo dice 1 Corintios 12:6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y sin embargo, es claro que solamente un Dios es capaz de hacer todo esto. Terminaré hasta este punto lo concerniente a la doctrina de la Trinidad, ya que hay mucho que podríamos abarcar, ilustraciones de la doctrina, las cuales no las explicaremos, ya que hay muchos conceptos y maneras de pensar las cuales queremos evitar. Lo importante aquí es comprender lo que la palabra misma dice acerca de ese Dios uno en tres personas. Dios les bendiga y hasta la próxima enseñanza, la cual será los ángeles. Hablaremos acerca de su naturaleza, su clasificación. Estaremos hablando también de quién es el ángel caído, de los espíritus malvados. Así que en la próxima también los esperamos. Gracias.